a todos, que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor y hoy estamos aquí para un nuevo estudio de la palabra y el tema de hoy se titula Alza la voz. Amén. Y nos vamos a apoyar en un versículo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 20, que declara lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Y viendo y considerando el tiempo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Y las situaciones que estamos sufriendo a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? Crisis económicas, crisis sociales, crisis morales y aún religiosas, donde podemos ver que las mayorías de las iglesias están cerradas, donde podemos ver que la sociedad se va corrompiendo, que aún moralmente las leyes están yendo en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Podemos ver que estamos viviendo un tiempo, como profetizaba Isaías, donde el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? Donde muchos se encuentran desesperados, llenos de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, de temores, de qué va a pasar, qué va a suceder. No tienen un apoyo, no tienen alguien que los sostenga, no tienen paz para dormir, para descansar, para confiar, ¿sí? Realmente estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Y viendo todo este panorama, podemos darnos cuenta que nosotros como iglesia y como hijos de Dios ya no tenemos tiempo para perder. Ya no tenemos opción para andar pensando: ¿será que Dios me quiere usar en este tiempo? ¿Será que yo le puedo servir a Dios? ¿Será que estoy capacitado? ¿Será realmente que Dios puede usar mi vida? ¿Sí? Y nos llenamos de argumentos y de peros, como lo hizo en una ocasión Moisés, cuando Dios lo quería enviar a rescatar a un pueblo que se encontraba cautivo, y comenzó a poner sus argumentos naturales para evadir el llamado de Dios. Y muchas veces nosotros pasamos años y años tratando de evadir ese llamado que Dios hace a nuestras vidas, ¿sí? Pero viendo todo este marco en el que nos encontramos hoy, podemos entender, y si no lo entendés, que Dios pueda hablar a tu corazón personalmente, abrirte el entendimiento para que puedas entender, como me lo han hecho entender a mí, que ya no hay más tiempo para perder, que ya no tenemos más tiempo para andar pensando si este es el tiempo o no es el tiempo, ¿sí? Si es el tiempo de predicar, es el tiempo de anunciar su verdad, es el tiempo de comenzar a hacer la obra que Él dejó en los minutos antes de ascender, esa gran comisión que les encomendó a su discípulo y que nos ha sido a nosotros encomendada también. Este es el tiempo donde nosotros debemos de comenzar a testificar del Evangelio, de la verdad, de que en Cristo hay salvación, de que no hay muchos caminos, que solamente un solo camino es el que nos conduce hacia la vida eterna. Este es el tiempo donde no podemos callar, ¿sí? Y hoy vamos a ver dos motivos muy importantes por los que no podemos callar, ¿sí? Apoyándonos en todo este marco que dijimos recién y que realmente lo estamos viviendo, vamos a encontrar dos motivos muy importantes por los cuales no podemos quedarnos más callados, ¿sí? Por eso yo le pido al Señor que cuando terminemos esta breve enseñanza podamos recapacitar y podamos entender que tenemos una gran responsabilidad que amerita que pongamos manos a la obra. Amén. El primero es porque es una necesidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que es una necesidad general que nos involucra a todos. Amén. Y ahora lo vamos a ver en 3 puntos. Punto número 1. ¿Por qué nos involucra a todos? Porque es una necesidad absoluta. Porque la gente lo necesita, ¿sí? Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. La gente necesita, las personas, las almas necesitan que nosotros le anunciemos la verdad. Nosotros que tenemos la verdad en nuestro poder, nosotros que hoy tenemos por gracia y misericordia de Dios el conocimiento
de la palabra del Señor, tenemos que anunciar, porque la gente está necesitada. La gente necesita de una palabra de aliento. La gente necesita. Saben que la gente vive atormentada porque recibe noticias de la tele, noticias de la radio, noticias de internet, de las redes sociales, de los vecinos, de cosas que ve por acá, que escucha por allá, que ve en el barrio, en la familia y demás. Está por todos lados atormentada con malas noticias, con cosas que pasan, que le entristecen, que le amargan la vida. Y nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos, decía Pablo, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, debemos de anunciarlas, debemos de testificar, debemos de declarar, de confesar, ¿sí? De confesar la palabra, porque la palabra trae vida, porque la palabra trae cambio, porque la palabra nunca vuelve vacía. Amén. Este es el tiempo de testificar, de anunciar, porque la gente lo necesita. Punto número 2, porque el reino de los cielos lo necesita. ¿Qué quiere decir esto? Dice Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Amén. El reino de los cielos necesita que nosotros anunciemos, que nosotros alcemos la voz. ¿Sí? El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, esta palabra no la declaraba un apóstol, un siervo, la declaraba Jesucristo. Y él decía, la mies es mucha. Él sabía que era mucho el trabajo por hacer, que era mucho el lugar, el terreno donde había que ir a predicar y a evangelizar. ¿Sí? Pero los obreros eran pocos. Eran pocos los que se atrevían a alzar la voz. Son pocos, lamentablemente, los que hoy se atreven a alzar la voz. Son pocos los que hoy se atreven a testificar de Jesús. Son pocos los que hoy se atreven a vivir una vida diferente. Son pocos. Lamentablemente son pocos y siempre ha sido así. Y lamentablemente siempre va a ser así porque nosotros como hijos de Dios, como iglesia, seguimos dudando, seguimos pensando, seguimos especulando. Buscando, vieron que muchos dicen, buscando la estrategia, de qué manera. No hay otra manera. Hay una sola manera y es a través de la evangelización, es a través de la predicación. Es a través de anunciar, dice la palabra, decía el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Amén. Y el reino te necesita. El reino de los cielos necesita que vos y yo alcemos la voz. Y punto número 3, necesitamos testificar. Amén. Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice lo siguiente. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Jeremías, que había sido enviado a predicar a un lugar duro, a una Israel apartada, una Israel que tenía ídolos, que no quería saber nada con Dios. ¿Sí? Aún el Señor en su principio le había anunciado que mirá, no te van a escuchar. Y dice que Jeremías en un momento se cansó, lo habían tirado a una cisterna, a un pozo, porque nadie más lo quería escuchar. Y dice que él se cansó y dijo, ya está, no voy a hablar más, no voy a predicar más, no voy a testificar más de vos, Señor, decía. Pero dice que por su interior había un fuego que ardía en su corazón, en sus huesos, dice, que le impedía callar. Él sentía la necesidad de predicar, él sentía la necesidad de anunciar esta verdad, de anunciar lo que Dios le había encomendado. Como decíamos al principio, no podemos dejar de decir, decían los apóstoles, decían Juan y Pedro, después de que habían sido azotados, después de que habían sido encarcelados por anunciar la palabra, lo liberaron, le dijeron, no digan más nada, no prediquen más. Y ellos, ¿saben qué le contestaron? Mira, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Nosotros tenemos que sentir esa necesidad. Tiene que estar esa necesidad. Si estamos en continua búsqueda, si estamos en continua comunión con el Señor, si estamos metidos en la oración, usted va a sentir la necesidad de hablar, de predicar, de confesar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios es capaz de hacer. Usted va a sentir la necesidad de hablarle a su familiar, de hablarle a su amigo, de hablarle a su conocido, de que cuando alguien le venga con una necesidad, de cuando alguien le venga a llorar, a contar algo que le entristece, usted automáticamente va a sentir la necesidad de mostrarle a este Jesús que conocemos.
¿sí? Yo siempre en el trabajo, cuando estamos en una conversación, yo siento la necesidad de meter a Cristo en la conversación, de buscar la manera de que Él entre, que entre en la conversación, de poder encajar una palabra, de buscar el momento para predicarles, para anunciarles. Porque ya no tenemos más tiempo para perder, estamos en los últimos tiempos y tenemos que comenzar a testificar. Yo siempre me acuerdo de una imagen que vi por ahí hace mucho tiempo, de dos amigos que se encuentran en el cielo, y uno se lo llevaba, quizá usted también ya lo vio, a uno se lo llevaba un ángel para un lado, al otro se lo llevaba un demonio para el otro. Y el que era llevado por el demonio le dice: pero Juancito, nunca me dijiste que era cristiano. Amén. Y qué lamentable sería que aquellas personas que nosotros decimos querer mucho, ¿sí?, no le hablamos, no nos atrevemos a hablarle por perder su amistad, no porque se me va a enojar, qué va a decir, qué va a pensar, o por vergüenza. Es tiempo de dejar todo de un lado y anunciarlo, porque como decíamos recién, es una necesidad absoluta que lo involucra a la gente, que involucra al reino, y aún nosotros mismos somos involucrados porque sentimos esa necesidad de nuestro interior de predicar, porque el Espíritu Santo mismo de nuestro interior nos amonesta para hablar, para no callar, para decir. El Espíritu Santo nos guía. Aún el Espíritu Santo dice que trae a memoria las palabras que debemos hablar en el momento exacto y justo, ¿sí? Por eso debemos en este tiempo anunciar, porque hay una gran necesidad que no podemos negar. No podemos negar que hay necesidad. Nadie puede venir a decir: no hay necesidad, la gente no necesita. La gente necesita, y yo lo sé y vos lo sabés, ¿sí? Y nosotros tenemos lo que la gente necesita. Nosotros tenemos lo que la gente necesita. Nosotros somos ese canal de bendición que el reino necesita. Y aún nosotros necesitamos y queremos, ¿sí?, y queremos anunciar, queremos predicar. Yo imagino cuántos de nosotros hemos orado y le hemos dicho: Señor, yo quiero anunciar tu verdad, yo quiero predicar, Señor, úsame. Señor, cuántas veces hemos cantado: envíame a mí, yo iré. Y no queremos ni cruzarnos a hablarle al kiosco de enfrente. Que en este tiempo ese pensamiento, ese sentimiento cambie. Que cambie esa mentalidad en nuestras vidas y comencemos a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver ahora, ¿sí?, el otro motivo también muy importante por el cual tenemos que alzar la voz, por el cual no podemos callar, por el cual tenemos que predicar el Evangelio, ¿sí? El otro motivo es porque es una demanda de Dios, ¿sí? Veíamos recién porque es una necesidad absoluta, y ahora porque es una demanda de Dios. Amén. Y lo vamos a ver también en 3 puntos, ¿sí? Porque Dios nos demandará la sangre de las almas a quienes no le predicamos, ¿sí? Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 33, del versículo 1 al 9. Usted lo puede estudiar mejor en su casa. Yo le voy a leer solamente el 7, que dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Sí, Dios le hablaba a Ezequiel y le decía: mira, yo te puse para que anuncies mi palabra, yo te puse para que los amonestes de sus errores, de su falta. Y si usted lee después los demás versículos del 1 al 9, puede ver que Dios le dice: vos vas a hablar, y si ellos te escuchan y se arrepienten, yo los voy a perdonar. Y si ellos no te escuchan y quieren seguir haciendo su vida, serán condenados. Pero después le recalca algo, y le dice: si yo te hablo y vos no les hablás y ellos siguen pecando, yo le voy a demandar tu sangre. Yo voy a demandar tu sangre, la sangre de esas almas, ¿sí? Y Dios, lamentablemente, aunque no lo queramos recibir a esto, Dios un día nos va a pedir cuenta por las personas a las que nos envió a predicarle. No estamos diciendo que Dios no te va a echar la culpa porque no pudiste ir a predicarle a un chino que quedó desahuciado allá en Japón. No, Dios nos va a pedir cuenta por las personas que Él nos mandó a predicarle
y que le dijimos, no, Señor, no puedo, no, Señor, no quise, no, Señor, no tengo tiempo, no, Señor, no me animo, Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta por esas almas que lamentablemente hoy están perdidas, que lamentablemente Dios quizás un día te dio una palabra, que esa palabra, quizás vos decías, no, ¿qué le voy a hacer con esta palabra? Esa palabra dice que, no sé si usted conoce el testimonio de Nicky Cruz. Nicky Cruz dice que él dice que la primera predicación que él tuvo, que lo cambió, dice que se le acercó un pastor y le dijo, Jesús, Dios te ama, le dijo, Dios te ama. Y dice que esas palabras hicieron una transformación en su interior, porque él dijo, él pensó que nunca nadie le había importado, que nadie se había preocupado por él. Dice que estas palabras lo cambiaron totalmente. Y si usted conoce la historia de Nicky Cruz, lo puede buscar después en Google, puede recorrer un poquito el testimonio de él. Es un gran predicador, ¿sí? Que fue rescatado de las pandillas y hoy predica a muchas pandillas, predica a muchos que se encontraban en la misma condición de él, pero a lo que voy es que unas simples palabras cambiaron la vida de un varón que estaba condenado a la muerte, ¿sí? Que estaba totalmente perdido. Porque no importa lo que nosotros podamos decir, lo importante es que nosotros digamos lo que Dios nos manda a decir, porque esas son las palabras que van a dar vida, que van a llevar salvación, que van a llevar libertad a aquel que está necesitado, ¿sí? Punto número 2. No anunciar la palabra nos es contado como pecado, ¿sí? Dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Amén. Así que no podemos callar, porque nosotros sabemos que tenemos que predicar. Aún nosotros conocemos la palabra. Y si no lo estamos haciendo, lamentablemente estamos pecando. Saben que muchas veces nos guardamos de tantas y tantas cosas y oramos y ayunamos los lunes y aún no decimos, no, Señor, yo quiero más, y ayunamos los miércoles. Pero al no predicar, al no testificar del Señor, estamos pecando. Estamos pecando. Y no, que va a ser un pecado grave, es un pecado. El pecado no tiene medida. Y si nosotros que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, lamentablemente no hay excusas, ¿sí? Gloria a Dios. Seguimos. Punto número 3. Si negamos al Señor, Él nos negará en el día del juicio. Y esto es lo más triste. Dice el libro de Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. No podemos negar al Señor, ¿sí? Callar, no alzar la voz, significa negarle al Señor. Y el Señor mismo lo dijo. Aquel que me niega delante de los hombres, aquel que no se atreve a anunciarme, aquel que cuando le preguntan por mí, aquel que cuando le acercan una consulta o aquel que le traen una necesidad o un pedido de oración, me niega, yo le voy a negar en el día del juicio. Y pareciera que nuestra imagen de ese Jesucristo lleno de amor y de gracia se transforma de un momento para el otro, porque aquel que nos ama y hoy es nuestro juez, que nos ama y hoy es nuestro abogado, un día será nuestro juez, ¿sí? Y un día vamos a estar todos presentes delante de ese juicio. Amén. Y aquellos que por miedo, por temor o por inseguridad le negamos en esta tierra, Él nos va a negar allá en los cielos. Amén. Por eso que nosotros podamos ser sabios en este tiempo. Que nosotros podamos ser prudentes en nuestros pasos, en lo que queramos hacer. Que nosotros aprovechemos el tiempo. Quizás estamos desperdiciando tiempo en cosas vanas, en cosas pasajeras. Esto solo vos y Dios lo sabés, solo yo y Dios sé lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo también. Por eso que podamos recapacitar, podamos tomar buenas decisiones, podamos encaminarnos y podamos alzar la voz, porque este es el tiempo donde nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar la gloria del Señor, debemos de llevar la palabra, debemos de anunciar el Evangelio, debemos de alcanzar a las almas que hoy están perdidas, sin rumbo, sin sentido,
que hoy se encuentran confundidas, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la salida que ellos necesitan. Amén. Y para cerrar todo esto, para concluir, algo muy importante, muy importante, ¿sí?, que debemos tener en cuenta es que nuestras palabras deben concordar, ¿sí?, con nuestras acciones. Amén. Que nuestras palabras concuerden con nuestras acciones. Dice el libro de 1 Timoteo capítulo 3, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Es muy importante que nuestro testimonio acompañe nuestra predicación. Es muy importante que lo que nosotros decimos lo hagamos, porque eso es lo que a nosotros nos da autoridad. No nos da autoridad gritar más fuerte o orar más largo o saber la Biblia de tapa a tapa. Eso no nos da autoridad. La autoridad nos da nuestro estilo de vida, lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? La autoridad nos da que nuestra vida vaya acorde del evangelio que estamos predicando. Porque cuando nos presentemos delante de la persona, me va a decir, vos me vas a venir a decir a mí, vos me vas a venir a enseñar, vos me venís a hablar de un Cristo de salvación, mirá lo que sos, mirá lo que es tu vida, y lamentablemente, como dice la palabra, caemos en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Y el diablo tiene de dónde agarrarte, y el diablo tiene de dónde agarrarnos. Por eso que podamos examinarnos, ¿sí? Porque esto va de la mano, nuestro testimonio va de la mano con la predicación. Por eso que Dios nos ayude, ¿sí? Porque este es un punto, este punto final es un punto que nos alcanza a todos, porque yo también tengo que cuidar mi testimonio, yo me tengo que esforzar, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, hermano, no crea que alguien lo alcanzó, nadie lo alcanzó en esta vida, seguimos cada día aprendiendo más, seguimos corrigiendo nuestras vidas, enderezando nuestros pasos, tratando de transformar nuestro carácter, sometiéndonos en oración, en ayuno para hacer morir al viejo hombre. Todos estamos en este proceso, ¿sí? Pero pongamos nuestra parte para que cuando tengamos que predicar, nadie tenga nada que decir. Nadie tenga que alzar la mano y decir, no, este no tiene autoridad, no. Amén. Que nosotros cuidemos nuestro testimonio, ¿sí? Pero que no perdamos tiempo, ¿sí? Que esto de cuidar nuestro testimonio no sea que, bueno, cuando yo realmente cambie mi vida voy a predicar. No, es tiempo, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo donde Dios nos quiere usar. Hoy es el tiempo donde Dios necesita que alcemos la voz. Por eso yo, a través de esta enseñanza, te animo, te aliento a que abras tu entendimiento, a que abras bien los ojos y veas que los días son malos, que no te podés callar más. No te podés callar más, tus vecinos te necesitan, tus amigos de trabajo necesitan que les hables. Hoy es el tiempo que ellos quieren escucharte, no te lo están diciendo, no te lo van a confesar, pero su corazón, su alma clama, en su interior gimen por escuchar una palabra de verdad que salga de tu boca. Amén. Que Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio bíblico, en el nombre de Jesús. Amén.